Estamos en la lección 20, 1 Samuel capítulo 10, versículos 9 al 13 de 1 Samuel capítulo 10, lección 20. Continuamos con el tema de la monarquía y la proclamación de Saúl como el primer rey de Israel. Y hoy vamos a ver el tema sobre entendiendo el llamado de Dios. Sería en nuestras vidas, entendiendo el llamado de Dios en nuestras vidas, usando el ejemplo de Saúl. Hemos visto en los capítulos anteriores de cómo Dios permitió que Saúl sea elegido como el primer rey de Israel. Él venía, según el mismo testimonio de Saúl, de una de las tribus pequeñas de Israel, Benjamín, y él se consideraba así y a su familia como una de las más humildes de Israel. Aunque el escritor nos ha revelado que la familia de Saúl era una familia prominente de su tribu, pero vemos el sentido de sencillez que tenía Saúl sobre sí mismo y sobre su familia. Tenemos que recordar cuando estamos estudiando las narraciones de la Biblia, que a pesar de que estamos hablando acá del inicio de este rey, Dios no, al inspirar su palabra, no hace elogios de la persona, como se suele hacer cuando los monarcas escriben su propia biografía o mandan a sus propios saduceos o secretarios a escribir acerca de su familia de origen. Por lo general se magnifica la historia, se habla de nobleza, de logros, de conquistas, todo para convencer al pueblo de que ellos realmente merecían el reinado, ¿no? O eran de los dioses antiguos, etcétera, todo para florear el reinado, que se merecían el reinado. Acá el escritor bíblico nos está presentando a un hombre, Saúl, común y corriente, como nosotros, que no había nada singular o particular, aparte de su altura y su hermosura, que nos llame la atención. Que no estamos hablando de un militar de guerra, no estamos hablando de uno de raza de los gigantes o de sangre azul, ¿no? No estamos hablando de alguien que podía ufanarse de sus antepasados, pero acá el escritor nos presenta a un hombre común, que es más, en este episodio, a uno que huye del llamado a ser rey o se esconde al llamado de ser rey. Así que el escritor bíblico no nos va a decorar, ni nos va a maquillar, ni nos va a presentar al ser humano como solemos nosotros presentar para que tenga más carisma o más bienvenida entre el pueblo, más acogida, ¿no? Acá el escritor bíblico nos va a presentar la realidad, cómo es esta persona, cómo sucedieron los hechos. Y esto es algo de lo que me fascina en el estudio de la Biblia, que no estamos hablando de fantasías, ni mitos, ni cosas creadas por el ser humano. Estamos hablando de hechos históricos, cómo sucedieron las cosas, de una manera tan palpable que ni siquiera el mejor periodista pudiera narrarnos los hechos tal como son, porque uno siempre los colorea. Uno siempre cuando narra algo le gusta colorear, arreglar para que suene bonito, elogiar. Acá no hay nada de eso, es así sucedió y veamos cómo ocurrieron los hechos. Entonces las señales que se dan, porque Dios le había dado a través de Samuel a Saúl señales, eso fue lo que vimos en el estudio pasado, de que él era el rey. Seguro que había duda de parte de Saúl, que necesitaba recibir confirmación de señales. Y acá en estos versículos 9 al 13 vamos a ver cómo se cumplen estas señales. Dice así: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, hablando de Saúl, le mudó Dios su corazón. Tomen nota ya, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado,
He aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y algunos de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Entonces acá vemos cómo dice Dios le mudó su corazón. En otras palabras, Dios a través de su Espíritu Santo le cambió el corazón de Dios. La presencia de Dios vino sobre Saúl y Dios hizo un impacto en ese corazón, ¿ok? En ese corazón, para usarlo para que sea dirigido a gobernar el pueblo de Israel. Dios quería que Saúl lo honrase y lo respetara, ¿no? Dios quería esto. Y entonces le cambió, dice, el corazón, o le mudó el corazón. Y esto es importante porque el único que puede personalmente cambiar vidas es Dios. Y acá se nos muestra cómo Dios equipa a Saúl para realizar esa tarea de ser rey. En otras palabras, Dios prepara a sus siervos para realizar tareas asignadas. Si Dios nos ha llamado, Dios nos va a preparar para esa tarea asignada. También vemos que hay necesidad de depender del Espíritu Santo para que cambie en nosotros esta humanidad caída, ¿no? Esta es una ilustración de la necesidad de depender del Espíritu Santo para que produzca un cambio en mi vida. Y este cambio también apunta a una nueva relación que Saúl va a tener con Dios. Y ahora va a depender de él en cómo vive, cómo opera en su nueva relación con Dios, porque Dios le muda el corazón, le cambia el corazón. ¿Ok? Esto es algo que Dios lo hace. Es un regalo, un don. ¿Ok? Lo recibimos de Dios. Saúl no lo hizo por sí solo. Samuel no lo hizo por Saúl, sino que Dios vino sobre Saúl a través de su Santo Espíritu y le dio un nuevo corazón. Y podemos decir que ese trabajo solamente lo hace Dios. Dios nos llama, Dios nos prepara o nos equipa, Dios nos cambia para poder ser útiles en ese trabajo. Y por eso se esparce este proverbio o este dicho en Israel que habla sobre o describe sobre el asombro profundo que tiene el pueblo sobre Saúl entre los profetas. Este es un dicho que fue común, ¿no? O sea, se volvió tan religioso. Saúl no era así, no era un hombre tan espiritual, pero ahora Saúl está en medio de los profetas como pregunta. Esto solamente sucedió cuando vino el Espíritu de Dios sobre él. Recordemos eso porque va a suceder algo más adelante en la vida de Saúl cuando sucede lo opuesto, donde el Espíritu de Dios sale de Saúl y Dios le manda otro tipo de espíritu. ¿Ok? Recuerden esto, la importancia de cómo vino el Espíritu de Dios sobre él. También plantean una pregunta, aparte de también Saúl entre los profetas que se hizo proverbio, ¿quién es el padre de ellos? ¿O cuál es la fuente de inspiración sobre los profetas? Hablando sobre los profetas. Dios era la inspiración, ¿no? Era Dios el que inspiraba, instaba a alguien para hablar como lo hizo Saúl entre los profetas. Y nos dice el escritor que y cesó de profetizar, o Saúl profetizó sin haber sido reconocido como profeta, él profetizó como un profeta. O sea, recibió el don del Espíritu Santo para profetizar. Recuerden que los profetas tenían ese oficio, esa función de hablar
palabras que Dios les comunicaba, y ahora Saúl estaba en el grupo de los profetas hablando palabras que Dios le comunicaba. Eso sucedió. Entonces recibió las señales confirmadas de que él era el rey ungido, y Dios viene sobre él y él profetiza. Como que Dios se apodera de Saúl y Saúl profetiza. Lo equipa, lo prepara. Versículo 14 al 16, Saúl ante su familia oculta esta experiencia que acaba de tener. Dice así, versículo 14 de Primera de Samuel, capítulo 10. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿A dónde fuiste? Y él respondió, Saúl, a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Se quedó calladito. El tío inquiría dónde había ido Saúl, ¿no? Quizás pudo oler o ver el pelo aceitoso de Saúl, porque Samuel lo había ungido con aceite. Pero dice el escritor que no le descubrió nada, no le contó nada. No sabemos el por qué, no nos dice, pero habla bien de parte de Saúl, que Saúl no se expresó como, ahora yo soy el rey de Israel, ¿no? No reveló esa parte de él, ¿no? Que ahora tenía derecho al trono. Versículo 17 al 19, vemos que Saúl es proclamado rey. Entonces Samuel da un discurso a la nación antes de nombrar a Saúl como rey, aunque ya lo había ungido, ya había recibido sus señales, ya Saúl había sido empoderado por el Espíritu Santo, nos dice así versículo 17 al 19. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Acá Samuel recuenta la historia de que antes de que Dios designara rey sobre Israel, Dios les hace recordar que Él era su rey y cómo Dios los había liberado de Egipto y de sus enemigos, y cómo ellos, Israel, habían rechazado a su Dios, no lo querían más, sino que querían una persona de carne y hueso. Así que Samuel les recuenta la historia para que tengan presente lo que ellos estaban haciendo. ¿Ok? Versículo 20 al 21, vemos que Saúl es elegido por sorteo, ¿no? Esto se hace públicamente. Dice así: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, esto por sorteo, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Cayó por sorteo. Así que Saúl fue tomado como rey, o ungido como rey de Israel, hijo de Cis. Y esto Dios lo hizo para mostrar a toda la nación que él era el hombre que él, Dios, elegía. Que era Dios eligiendo a Saúl y no los hombres eligiendo a Saúl. Es importante mencionar que Saúl no se convirtió en rey por elección al azar, porque como ya hemos visto en los capítulos anteriores, Dios ya lo había elegido cuando le dijo a Samuel, ese es. Sino que ahora el sorteo se usa, el azar se usa para confirmar la palabra de Dios a través de Samuel.
porque Dios ya lo había elegido, Samuel ya lo había ungido, ya habían comido la cena, ya le había dado las mejores porciones del sacrificio, todo eso ya había ocurrido. El sorteo simplemente era para confirmar que él era el rey. Versículo 21 al 24 se revela entonces a Saúl como rey. Dice, después de que cayó la suerte sobre Saúl, dice, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era el más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Saúl escondido entre el bagaje. Si este fuera un rey escribiendo su historia, esa parte se omite. Porque uno no va a escribir algo humillante o la metida de pata que tuvo al principio. Uno no va a decir que si sacó su título de, no sé, economía o psicología, uno no va a decir, pero reprobé uno de los cursos mientras que tomaba mi bachiller en la universidad. Uno no cuenta eso. Logré, tengo mi título. Uno no va a contar los fracasos en el camino, las humillaciones que uno sufre, ¿no? Porque es humillante. Nuevamente, acá el escritor bíblico nos cuenta tal como sucedió. Por eso podemos confiar en la palabra de Dios, que es fiel y fidedigna. Si esto hubiera sido escrito por hombre, esta parte se omitiría. No se necesita decir. Saúl muestra una vergüenza y una humildad sana, se puede decir. Él no quería ser el centro del escenario. Muchos hubieran sacado pecho, ¿no? Acá estoy, mírenme. Pero él se esconde como un niño. Se esconde frente a la nación. Puede ser algo absurdo, aunque era uno de los más altos, pero él se esconde. Así que el escritor nos está diciendo que Saúl no tenía ambición de ser rey. No había ninguna ambición personal, porque ningún ambicioso hace eso, ¿no? No quería ser el protagonista, pero acá Dios lo escoge. Para sacar un poquito de aplicación a nosotros, ¿nos estamos escondiendo del llamado de Dios? Es una pregunta que me hago. ¿Nos estamos escondiendo de una manera tonta, como lo hizo Saúl? Quizás el Señor nos está llamando y nos escondemos porque no sé, tenemos una vergüenza sana o no nos consideramos suficientemente aptos para obrar, para trabajar, para servir. Entonces, Señor, mejor otro, yo no. La descripción que da Samuel sobre Saúl, que era un hombre alto, ¿no? Que lo viera, era como un personaje perfecto. También habla un poquito sobre la humanidad de Samuel, que a pesar de ser un sacerdote profeta de Dios, también se dejaba llevar por la vista. ¿Y quién no se deja llevar por la vista? A nosotros nos gusta lo que vemos. Es lo que nos capta la atención, lo que vemos. Y acá Samuel toma el tiempo para decirle al pueblo, habéis visto a que ha elegido Jehová, no hay otro semejante, como que ahí hace alarde, ¿no? De su apariencia. Acá nuevamente vemos al hombre Samuel, enfocándose en lo exterior, enfocándose en lo exterior. El personaje perfecto. Bueno, vamos a ver que no es tan perfecto. No es tan perfecto como lo va a presentar el escritor. El pueblo termina elogiando al rey en júbilo, gritando, ¡viva el rey! ¿No? En su deseo por la imagen y el resplandor de un rey humano, Israel grita estas palabras durante mucho tiempo. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Ahora Israel eran como las demás naciones. Podían empezar a tener sus ceremonias reales y oficiales. Ahora sí somos como los demás pueblos. ¡Viva el rey! Tenemos nuestro rey ahora. ¿No? ¡Qué alegría!
espero que nosotros no caigamos en esa parte donde nos enfoquemos en lo externo y nos enfoquemos en adaptarnos a nuestro medio ambiente para poder caer bien a los que están a nuestro alrededor en vez de agradar a Dios y obedecer a Dios, ¿no? No queremos caer en esto mismo que cayó Israel. En 1 Samuel 9 nosotros leímos acerca de las conversaciones que tuvo Saúl con Samuel. 1 Samuel 9, 25 al 26. Ahí Samuel tiene su conversación toda la noche con Saúl. Y quizás Samuel llegó a conocer un poquito más a Saúl. Él mismo estaba impresionado. Versículo 25 al 27 entonces establece la monarquía. Dice que Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro. Recuerden que esto está basado en Deuteronomio 17, 14 al 20. Ahí tenemos estipulaciones o las normas que Dios dio de antemano a Moisés para cómo los gobernantes deben de conducirse, específicamente los reyes. Eso está en Deuteronomio 17, 14 al 20. Entonces Samuel dice que les lee todas estas normas, las escribe en un libro, el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Este es otro punto interesante, ¿ok? Tomen nota. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Parece que lo vieron poquita cosa. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló, no les tomó en cuenta, Saúl. Que veamos algunas cositas acá en este pasaje muy interesantes. Samuel recita al pueblo las leyes del reino. Esto es importante porque el rey se tenía que someter a la ley de Dios. Tenía que seguir las normas. El rey no iba a estar por encima de la ley de Dios. El rey no iba a ser un Dios para el pueblo. El rey seguía siendo siervo de Dios. ¿Ok? Deuteronomio 17, 14 al 20. ¿Por qué se escribe en un libro? Esto es una copia. Para que quede registrado que están estas normas, como las instrucciones o las reglas del juego, y no haya ningún malentendido entre el rey y el pueblo. Todo sobre la mesa. Acá está bien claro, estas son las estipulaciones y esto es lo que tú, rey Saúl, tienes que seguir para que no abuses de poder y no se te vaya la mano esclavizando al pueblo que Dios ha llamado su heredad. ¿No? Todo esto es para que el gobernante tenga presente que él gobierna por Dios y no como Dios. ¿Ok? Tengan eso en mente. Dice que Saúl también se fue a su casa en Gabat. No había palacio, no había una capital. Se regresó a su casa, no había para un lugar importante, ¿no? Y con él dice que se unieron hombres de guerra. Se unieron a él en apoyo. Hombres de guerra. Hombres que iban a seguir a su comandante, el rey Saúl. ¿Ok? Hombres, y nos dice el escritor bíblico, cuyos corazones Dios había tocado. Entonces acá tenemos a Dios escogiendo al rey, llamando al rey, confirmando al rey, equipando al rey con su Espíritu Santo, o sea, preparándolo y apoyando al rey, dándole un equipo que lo apoye a él, hombres de guerra. ¿Ven cómo el llamado de Dios es un llamado completo? No es que Dios lo llama y ahí te deja, allá tú cómo te dileras, depende de ti. No, Dios en todo el proceso del llamado está envuelto con el líder. No lo deja solo, no lo abandona hasta tal punto que toca el corazón de los hombres de guerra para que apoyen a Saúl. Pero había otro grupo, dice, había otro grupo que no le dio regalos, que lo menospreció a Saúl
y Saúl no se lo tomó en cuenta, se hizo loco, lo disimuló. Cuando bien ha podido ser, a esos me los matas porque esos son unos traidores, ¿no? Miró para el otro lado. Así que cuando Saúl empezó a reinar o fue declarado rey, no todo Israel lo apoyaba, a pesar de que Saúl fue elegido por Dios. Esto nos dice algo. No porque Dios nos haya elegido para un ministerio significa que todos los que estén a nuestro alrededor nos van a apoyar. Mucha gente piensa que si todo el mundo te apoya, eso es confirmación que Dios te ha elegido. No, porque acá tenemos el caso donde Saúl es elegido, llamado, equipado, preparado y apoyado por Dios, pero hay parte del pueblo que no lo apoya. El pueblo no estaba acostumbrado a tener el rey, así que quizás había un grupito que no estaban listos a apoyar esto, ¿no? Menos a este hombre que Dios había elegido. Quizás lo vieron poquita cosa, no preparado, etc. Saúl también había demostrado hasta este punto, en su escondite y todo eso, en ser un líder inseguro. Había inseguridad y para aquellos que valoraban la fortaleza, el poder, lo veían poquita cosa. Nosotros queremos un comandante para que nos elimine de nuestros enemigos, elimine a los filisteos y nos libre de nuestros enemigos. Y que lo están proclamando va y se esconde. Le tiembla las piernas. Entonces no lo apoyaron, este grupo. No lo apoyaron. Ok, vamos a terminar acá. Dice que Saúl disimuló o pretendió no oír. En otras palabras, Saúl sí escuchó que había un grupo que no lo apoyaba, pero se hizo el sordo, ¿no? Como que lo dejó pasar. Miren cómo esto va a cambiar, ¿eh? Miren a este Saúl y al Saúl que vamos viendo cómo va a cambiar con el tiempo. Que acá el escritor nos está presentando al primer rey de Israel, cómo empieza, sus orígenes humildes, sencillos, y vamos a ver cómo él madura, crece o retrocede y cae en otras cosas. Podemos decir que Saúl comenzó con una gran promesa y así entonces resumimos. Saúl era el escogido y el ungido por Dios. Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Saúl fue apoyado por Samuel, profeta de Dios. Saúl fue bendecido con regalos dignos de la realeza. Saúl fue entusiasmadamente apoyado por la mayoría de la nación. Saúl fue rodeado de hombres de guerra, hombres cuyos corazones habían sido tocados por Dios. Y podemos concluir que Saúl fue suficientemente prudente para no considerar a aquellos que dudaron de él o lo criticaron. No los consideró. O sea, se hizo sordo. No lo tomó personal. ¿Okay? Eso fue prudencia de parte de Saúl. Mira cómo eso va a cambiar más adelante. ¿Okay? A pesar de todas estas ventajas que tenía Saúl, que empezó bien, a pesar de todas estas ventajas que tenía Saúl, Saúl todavía tenía que escoger cómo iba a liderar al pueblo. Él tenía que ser responsable en cómo iba a llevar al pueblo. El resto del libro de Samuel, de Primera de Samuel, nos va a mostrar cómo Saúl lidió con esta elección. Y quiero que ustedes piensen si él trató esta elección de rey sabiamente o insensatamente. El resto del libro nos va a narrar, sin pelos en la lengua, sin mentiras, sin elogios, sin maquillaje, tal como sucedieron los hechos. Nuevamente, si hubieran sido crónicas de hombres, no estaríamos leyendo estos detalles de fracaso y de humildad. Estaríamos leyendo logros y conquistas,
como lo que se lee cuando uno visita las tumbas de Egipto. No se lee fracasos, por lo menos son la realeza y todo lo que se ha logrado. Okay, vamos a ver qué es lo que Primera de Samuel, el escritor, nos va a mostrar en cómo Saúl respondió a la elección de Dios. Ahí vamos a parar para que la próxima semana continuemos con la lección 21 y el capítulo 11. Por favor, lean el capítulo 11 al 13 de Primera de Samuel. Va a haber una intersección ahí en cuanto, vamos a hablar de Saúl, pero en cuanto al ministerio de Samuel, porque acá va a haber una conclusión con el ministerio de Samuel que vamos a estudiar en el capítulo 12. Entonces vamos a tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas.